Ok, quiero comenzar con un ejemplo. A ver, primero de febrero. Hace un mes era primero de enero. Se suele decir, sí. ¿Ah? Se suele decir, sí. ¿Qué dice? Que se suele decir, sí. No, lo que digo yo es que, ¿verdad? Porque es que el 25 de enero yo dije hace un mes era Navidad, pero como que la cantidad de tiempo que hubo entre Navidad y el 25 de enero fue mucho menor que la cantidad de tiempo que hubo entre el primero de enero y el primero de febrero. No sé si ustedes parecen así, pero o sea, a mí se me hizo, bueno, al parecer usted, ¿no? ¿Verdad? O sea, la vez pasada habíamos hablado de que el lagrangiano o la ecuación de Lagrange era más geométrica, ¿verdad? En el sentido de que esta ecuación, ¿verdad? Que está acá, dependía ¿de qué dependía esa ecuación? Dependía de, ¿verdad? O sea, como que yo tenía una función L, o sea, nada más dependía de tener una función L que fuera de r 2 n más 1 en r. ¿Sí? Y que a partir de esa ecuación, entonces yo le podía escribir a usted explícitamente todas mis ecuaciones diferenciales, ¿verdad? Y que eso no dependía de las coordenadas, en el sentido de que si yo cambiaba las coordenadas, ¿verdad? Las coordenadas en Q, nada más tiene que cambiar las coordenadas en Q' de forma acorde y eso me iba a generar exactamente ninguna ecuación diferencial, que es la que tiene que resolver. Bueno, entonces hoy quiero comenzar explicando eso. Yo la vez pasada dije, ¿verdad? La vez pasada resumimos la ecuación de Lagrange para determinar que las curvas críticas para la longitud de curva eran las rectas. Los segmentos de recta eran curvas críticas para para L igual a y cuadrado más 1, ¿verdad? Implica que las curvas críticas son rectas. Entonces, bueno, lo que quiero hacer es comenzar explicando, y ese ejemplo que voy a hacer ahorita va a ser muy importante eh, en términos de calculeros, digamos, el cálculo que voy a hacer ahora es el cálculo que siempre se hace en este tipo de contextos. Así que quiero comenzar haciendo eso, ¿verdad? ¿Cómo se ve la ecuación de Lagrange? Vamos a hacer eso. ¿Cómo se ve Lagrange en otro sistema de coordenadas? Por cierto, aquí la ecuación de Lagrange debería ser más bien norma de norma de y cuadrado igual a 1, ¿verdad? Porque o sea, quiero trabajar en el reducción más 1, ¿verdad? Entonces eso que está acá es un vector de velocidad. Entonces le tomo la norma. ¿Ok? Bueno, entonces quiero hacer el ejemplo que dije la vez pasada, que no lo voy a hacer en clase porque no quería gastar el tiempo de ustedes, que prefería escribirlo. Entonces ya lo escribí, entonces ya sé cómo resolverlo. Ok, entonces el ejemplo es, tome L igual a la raíz cuadrada de y cuadrado más, ay, perdón, longitud de arco es raíz cuadrada, acá, ¿verdad? ¿Sí? Si usted lo cambia por norma de y cuadrado más 1, no creo que sea lo mismo. Ok, tome L igual a la raíz cuadrada de la norma de y al cuadrado más 1, y eso vamos a decir que es y1 cuadrado más y2 cuadrado. Perdón, de hecho voy a cambiar un poquito la notación y le voy a poner x1 puntito cuadrado más x2 puntito cuadrado más 1. ¿Okay? Ustedes me podrían decir, y con justa razón, Santiago, ¿qué es esa barbaridad que usted acaba de escribir en la pizarra? No se supone que son coordenadas, y yo le diría, sí, son coordenadas. Así que eso que está acá está mal escrito, porque si yo escribo eso, estoy asumiendo que x1 depende del tiempo.
¿verdad? Y eso es una confusión que muchos estudiantes de física y de matemática y de ingeniería y de filosofía y de la vida tienen, digamos, cuando se encuentran con ese tipo de notaciones, que no queda claro si están hablando de coordenadas o de una función que depende de t. Yo solo pensé hace mucho rato cuál era la mejor forma de resolver eso, si era mejor escribirlo con un y1 cuadrado o con un y2 cuadrado. El problema es que los cambios de coordenadas se me van a complicar si escribo y1 y y2. Así que voy a escribir esto y discúlpenme, ¿verdad? De hecho no voy a escribir, ni siquiera lo escribo así, lo voy a escribir así. X puntito cuadrado más y puntito cuadrado, ¿verdad? Como para hacer mi trabajo en las coordenadas x, y. O sea, mi plano es el plano x, y los vectores de velocidad son x puntito y y puntito. Pónganlo. ¿Sí? Bueno, ¿cómo se ve? ¿Verdad? O sea, ahora consideremos coordenadas polares. Coordenadas polares. Okay. ¿Cómo se ve en coordenadas polares x? X es simplemente r coseno de zeta, ¿verdad? Y y es r seno de zeta. Fácil, hasta ahí. ¿Okay? ¿Cómo se ve x puntito en esas coordenadas? Bueno, x puntito x puntito como coordenada simplemente es agarrar y tomarle la derivada total a esta cosa que está acá, ¿verdad? Piénselo así, si fuera la derivada de x con respecto a t, que no lo es, pero si lo fuera, la derivada de x con respecto a t, ¿verdad? Usted está pensando que tanto r como z dependen de t y tiene que usar Leibniz para derivar todo. Entonces eso sería la derivada de esto con respecto a r, bueno, voy a escribirlo todo bien como Dios manda, la derivada de x con respecto a r multiplicado por r puntito más la derivada de, bueno, yo estoy diciendo Leibniz, esto no llega a la cadena, ¿no? Más la derivada de x con respecto a zeta multiplicado por zeta puntito. ¿Sí? Ok, eso que está ahí entonces sería la derivada de x con respecto a r es coseno de zeta por r puntito. La derivada de x con respecto a zeta es menos r seno de zeta por zeta puntito. ¿De acuerdo? Y de forma análoga, eso es un puntito. De forma análoga, y puntito es, ¿qué sería ahí esto, verdad? Sería seno de zeta por r puntito más r coseno de zeta por zeta puntito. ¿Okay? Bueno, efectivamente lo que acabamos de hacer fue, agarramos una transformación que era un difeomorfismo, más o menos, entre R2 y R2, eso es lo que significa cambio de coordenadas polares. Un cambio de coordenadas es siempre una especie de difeomorfismo, por lo menos a nivel local. ¿Okay? Y estamos diciendo, bajo ese difeomorfismo, cómo cambian las coordenadas tangentes, que son esta y esta. Eso va a ser importantísimo después, porque el punto es que, como yo les digo, en general, en general lo que vamos a tener son como cosas curvas, ¿sí? Y en cada cosa curva lo que vamos a hacer es considerar el fibrado tangente, que es que en cada punto usted le pone el plano tangente. Los dibujo así, de feos, para que se entienda que los planos están separados entre ellos. ¿Okay? Las coordenadas aquí locales son x y y z y no sé qué, todo lo que se quiera. Las coordenadas en cada uno de estos espacios tangentes son x puntito, y puntito, z puntito, etc. Si usted cambia las coordenadas abajo, me tiene que decir cómo cambia las coordenadas en los espacios tangentes. Y eso se hace exactamente de esta forma. Ojo, observación, el cambio de coordenadas de x puntito, r puntito, z puntito, dejando a r y a z quietos, es lineal. O sea que ese cambio de coordenadas no es nada más que el jacobiano, digamos, de la transformación. Es lineal con entradas que dependen del punto en que usted está.
es decir, un tensor. ¿Verdad? Es una matriz cuyas entradas dependen del punto en el que se está. Y las entradas no son fijas, las entradas son funciones. Eso es lo que quise decir hace días. Las entradas son funciones, ¿verdad? Van variando dependiendo del punto en el que usted está. O sea, para cada punto distinto en el que usted está, tiene un cambio de coordenadas distinto para los planos tangentes. Ok. Bueno, entonces, ¿cómo se ve mi función L en esas coordenadas polares? Mi función L, que va a ser mi nuevo lagrangiano, no es mi nuevo lagrangiano, es el mismo lagrangiano en otras coordenadas. ¿Verdad? Es lo mismo, pero en un sabor distinto. Sería de esta cosa cuadrada más esta cosa cuadrada más 1. O sea, sería la raíz cuadrada de coseno de zeta por r puntito menos r seno de zeta por zeta puntito, todo eso al cuadrado, más seno de zeta por r puntito más r coseno de zeta por zeta puntito al cuadrado, todo eso más 1. Seguimos para sacar. ¿Okay? Si yo agarro y junto lo que tenga los puntitos entre ellos, ¿verdad? El puntito cuadrado acá, el puntito cuadrado acá sale con un coseno cuadrado más un seno cuadrado, que eso da 1. Entonces lo que me queda es el puntito al cuadrado. ¿Ok? Zeta puntito cuadrado me sale con un r seno de zeta cuadrado más el coseno de zeta cuadrado. El seno el seno más el coseno al cuadrado se cancela, me da 1, digamos, y me queda un factor de r cuadrado al frente. Entonces eso me queda más r al cuadrado multiplicado por zeta puntito al cuadrado. ¿Sí? Y el menos 2 r coseno seno r puntito zeta puntito se cancela con el más 2 r coseno seno r puntito zeta puntito. Entonces me queda más 1. Y ese es mi nuevo lagrangiano, que otra vez no es nuevo, es el mismo, nada más que en otras coordenadas. ¿De acuerdo? Entonces ahora nos podemos ir a tratar de resolver la ecuación de Lagrange en ese contexto. Para el mismo lagrangiano, que como ahora es una función, simplemente lo tengo que escribir en otras coordenadas, la ecuación tiene una forma muy explícita en la que se escribe. Es la derivada con respecto a las coordenadas de posición es igual a la derivada con respecto a t de lagrangiano derivado con respecto a las variables tangentes. ¿Okay? Eso sí hay que hacer una diferencia en ese contexto, ¿verdad? O sea, tenemos variables de posición y variables tangentes. ¿Sí? Las variables tangentes claramente en ese contexto son r puntito y zeta puntito. Bueno, luego voy a escribir en azul, creo que se ve mejor. No sé si... Sí, igual. ¿Se ve igual? Sí, Bueno, voy a escribir en azul porque es el negro como que me da problemas igual. Luego, ¿verdad? La derivada de L con respecto a R y Z, ¿verdad? Que serían las variables de posición. ¿Qué sería? Sería un vectorcillo. Esto no depende de Z, así que el segundo es 0. El primero sería R multiplicado por Z puntito al cuadrado dividido entre L. Si no me equivoco. Sí, creo que no me equivoco. ¿Están de acuerdo? Sí, bueno, aquí, bueno, el segundo obviamente sí es 0, porque eso no depende de Z. El primero, ¿verdad? Es cuando se deriva una raíz cuadrada, es un 1 entre dos raíces, pero después tiene que multiplicar por la derivada con respecto a r. La derivada de esto con respecto a r es una constante, así que me queda 2r. Entonces el 2 se cancela con el numerador y el denominador. Y luego la derivada de L con respecto a las variables de velocidad, o sea, r puntito y z puntito, va a ser que, bueno, este sí es un poquito más complicado. De aquí me va a salir un r puntito dividido entre L, por exactamente el mismo argumento que dije antes. Y de aquí me va a salir un r cuadrado z puntito dividido entre L. Y espero no estarles mintiendo.
sea, de fijo les estoy mintiendo. De fijo les estoy mintiendo y no sé por qué. Ah, sí, no, está perfecto, está perfecto. Sí, está bien, está bien. Eso está correcto. Ahora, lo que nos interesa es la ecuación de Lagrange. La ecuación de Lagrange es que la derivada con respecto a la posición es lo mismo que la derivada con respecto al tiempo de la derivada con respecto a las velocidades. Para escribir esa ecuación, ahora sí tengo que asumir que mis variables están dependiendo de t. ¿Okay? Entonces, la derivada con respecto a t, o sea, la derivada total, digamos, ¿qué va a hacer? Bueno, hay que arremangarse y hacerlo, ¿verdad? Entonces, ¿eso qué sería? Sería el puntito, multiplicado por l, menos r puntito, y lo voy a escribir así, de la derivada de l con respecto a t. Y lo voy a escribir así entre comillas, dividido entre l cuadrado, coma 2r multiplicado por r puntito multiplicado por zeta puntito a l menos r al cuadrado zeta puntito multiplicado por la derivada de l con respecto a t, ¿verdad? Todo eso dividido por l cuadrado. Y listo. Usted a partir de ahí puede encontrar sus dos ecuaciones que le van a resolver ese sistema. Vamos a ver cómo pintan esos países que conseguí en Pequeño Mundo, patrocinador oficial. O sea, una pregunta. Sí. ¿No hay que arreglar el producto ahí en ese r cuadrado por zeta punto? O sea, no debería salir un zeta 2 puntitos. Sí, completamente. Está completamente lo correcto. Le faltó un término acá, ¿verdad? Más, y ese término es multiplicado por L. Así que lo que me faltó ahí es un R cuadrado Z puntito puntito multiplicado por L. Gracias. ¿Sí? Okay. Bueno, entonces ya tengo las dos ecuaciones, ¿verdad? O sea, las ecuaciones eh, las ecuaciones de Lagrange en coordenadas polares para encontrar rectas tienen que ser las soluciones de ese sistema de ecuaciones. Tiene que ser esto igual a esto, pero ahí me va a volar un L, digamos, entonces me va a quedar R por zeta puntito al cuadrado por L igual a R doble puntito por L menos R puntito multiplicado por la derivada total de L con respecto a T. Que nada más no lo estoy escribiendo por vagabundo, ¿verdad? Pero o sea, eso uno lo puede calcular. Y la segunda ecuación, bueno, el L cuadrado lo podemos desaparecer y nos va a quedar que 2R por R puntito por zeta puntito por L más R cuadrado zeta doble puntito por L menos R al cuadrado zeta puntito multiplicado por la derivada total de L con respecto a T es 0. ¿Está bien? Y bueno, ese es un sistema de ecuaciones de orden 2 con dos ecuaciones. Entonces, en principio debería ser algo que se puede resolver. Y posiblemente, o sea, hay formas de resolver eso, nada más que no me voy a sentar aquí a hacerlo. O sea, no debería ser tan complicado, ¿verdad? Porque si sabemos cuáles son las soluciones, o sea, sabemos que hay que ser lineal y que el y tiene que ser lineal, ¿verdad? Eso le tiene que decir algo con respecto a él y con respecto a zeta. Entonces, debería ser capaz de resolver las ecuaciones, ¿verdad? Más porque usted sabe que R es la raíz cuadrada de x cuadrado más y cuadrado, y usted sabe que zeta es la cotangente de y entre x. Entonces, debería poder resolver ese sistema de ecuaciones. Pero se ve difícil, ¿verdad? Entonces, vean que este sistema de ecuaciones
a pesar de que viene de algo que entendemos muy bien, en las coordenadas que no son las adecuadas, no le dice también lo que usted quisiera. Un caso particular, si asumimos que zeta va a ser constante, por ejemplo, o sea que zeta prima es 0, ¿verdad? Vea que si usted asume que zeta prima va a ser 0, ¿qué pasa? Bueno, que eso se muere, eso se muere, eso se muere, así que la segunda ecuación es redundante, ¿verdad? Y la primera ecuación, bueno, es que no quería calcular la derivada total de L con respecto a T. Pero bueno, básicamente le dice que R es lineal, es lo que le hace. O sea, ese concepto se va a reducir a que R doble puntito es 0, básicamente. Es que no quiero escribir eso. Bueno, ¿cuál es la moraleja de esto? Las coordenadas adecuadas son extremadamente importantes. Si usted no tiene las coordenadas adecuadas, el mismo problema se le va a ver de forma completamente, ¿verdad?, espantosa. Y además, ¿verdad?, que es importante darse cuenta cómo es que el mismo problema se ve en diferentes coordenadas. En ese sentido era que yo le decía que era geométrico en el enunciado de la Lagrangiana. Bueno, ya repetí lo mismo muchas veces. Perfecto. Ese es el ejemplo que quería dar. Y ahora vamos a comenzar finalmente con empezar a hablar de hamiltonianos, que era lo que todos querían. Así que un breve recordatorio. Esto sería el capítulo, no lo anoté, pero de hecho, déjenme escribirlo para que no quede en el aire. Ese es el capítulo 12, creo. No, perdón, 15. Sí, es el capítulo 15. Capítulo 15, Hamilton. Entonces, básicamente, ¿verdad? Habíamos definido el hamiltoniano como la transformada de Legendre de Lagrangiano. Entonces, digamos, el hamiltoniano H, que ahora va a depender de las variables P, Q y T. O sea que P, ¿verdad? Donde P era la derivada de L con respecto a Q puntito. Y yo espero que para ese momento ya nos hagamos a la idea de que voy a empezar a usar esta notación, a pesar de que se presta para malentendidos. Pero bueno, uno define el hamiltoniano como que va a ser el producto punto de P con Q puntito menos el lagrangiano. El lagrangiano dependía de Q puntito y T. ¿Okay? ¿Dónde Q puntito depende de P, Q y T? Es que ese es el punto. ¿Verdad? Porque si yo escribo así esto, usted podría decir, ¿sabes, Santiago? Ahí en esa ecuación le falta un Q puntito acá. Esa es una función que depende de P, Q, T y Q puntito. Y yo le respondo, no, porque acuérdense que la transformada de Legendre se construye usando esto que está acá. ¿Okay? Eso que está acá usted lo puede leer como que P depende de Q puntito, o lo puede leer como que Q puntito depende de P, básicamente por el teorema de la función inversa. Aquí hay un teorema de la función inversa implícito. Un teorema de la función inversa. ¿Okay? Estamos asumiendo que, bueno, perdón, P no depende de Q puntito, otra vez. Q puntito no depende de P, nada más. Depende de P y de los parámetros Q y T que están metidos dentro de esta ecuación, ¿verdad? Okay. Entonces aquí, implícitamente, estamos pensando en Q puntito como una función de P, Q y T. Lo que más, escribámoslo así para que no quede ninguna duda de lo que estamos haciendo, ¿verdad? Voy a ser extremadamente concreto. Eso depende de P, Q y T, ¿verdad? Y el lagrangiano depende de Q,
Q puntito, que es una función de P, Q y T, ¿verdad? ¿Qué era Q puntito? Q puntito de hecho era el punto que me maximizaba esta diferencia, dado P. ¿Verdad? Así era como la hemos construido. Era el punto que me hacía esa diferencia maximal, asumiendo, bueno, perdón, y uno después veía que para que esa diferencia fuera maximal, esto es lo que tenía que ser P. O sea, uno tenía que resolver esa ecuación, digamos. ¿Preguntas hasta ahí? Un ejercicio interesante es darse cuenta por qué uno sí puede despejar esa ecuación. Es un ejercicio interesante, o sea, ahí se los tengo. ¿Por qué uno puede, a partir de esa ecuación, pensar que Q puntito sí depende exclusivamente de P, Q y T? ¿Verdad? O sea, ¿en qué sentido se usa el teorema de función inversa ahí? Es algo que matemáticamente es interesante sentarse y escribir. Bueno, entonces, la vez pasada les había dicho el teorema. El teorema era básicamente una forma de usar los métodos de energía de manera geométrica, digamos, en algún sentido. El teorema era que el sistema de Lagrange, vuelvo a escribirlo así, disculpen por el uso de notación, pero el sistema de Lagrange, que la derivada de L con respecto a Q igual a la derivada con respecto al tiempo de la derivada de L con respecto a Q puntito, es equivalente al sistema de Hamilton, donde el sistema de Hamilton es que la derivada de h, este h se llama el hamiltoniano, es que la derivada de h con respecto déjenme escribirlo correcto. Bueno, de hecho la gente lo escribe, escribámoslo como escribe la gente, ¿verdad? La gente escribe p puntito igual al negativo de la derivada de h con respecto a q, y q puntito igual a la derivada de h con respecto a p. Donde P se define como esta cantidad que está acá. ¿Preguntas hasta ahí? Bueno, vamos a demostrar este teorema. El teorema de Hamilton. Bueno, no sé si es de Hamilton, la verdad, pero lo voy a llamar así porque no sé a quién se atribuye ese teorema. Esta ecuación diferencial es la ecuación diferencial hamiltoniana, ¿verdad? Prueba. Por cierto, ¿alguna pregunta hasta ahí? No. Vean, les voy a explicar un poco la filosofía, ¿verdad? Porque ustedes van a decir, bueno, pero ¿en qué momento va a parar de brincar de definición a otra, o sea, de equivalencia, a otra equivalencia, otra equivalencia, otra equivalencia? O sea, ¿cuál de todas estas sí es la que es? ¿Verdad? Y yo les respondería, la de Hamilton es la que es, digamos, por lo menos hasta donde yo entiendo. La de Lagrange era importantísima porque era una generalización usando los métodos variacionales de, bueno, digamos, a un contexto más geométrico de lo que estamos tratando de estudiar. O sea, esto es mucho más geométrico que la ecuación diferencial estrella que describimos al principio del curso. Esta sigue siendo geométrica porque viene a partir de esta, o sea, nació en el mismo lugar, digamos, es una transformada de Legendre ahí actual, pero, eh, o sea, es mucho más similar a lo que habíamos escrito anteriormente, ¿verdad? De que, o sea, nuestro sistema, el sistema que estamos tratando de estudiar era x punto igual a la derivada de energía total con respecto a y y punto era la derivada de energía total con respecto a x. Literalmente es eso. Eso se parece mucho más a la ecuación diferencial estrella, pero es geométrico. Entonces, como dirían los argentinos, es la posta. Ok, bueno, ¿y qué hay que hacer? Tenemos que la derivada de h con respecto a p. ¿Qué sería la derivada de h con respecto a p?
Ya, y sencillo, eso sería, perdón, eso sería Q puntito, ¿verdad? Hay un Q puntito. Sí, eso sería Q puntito. Más, vamos a ver, ¿cómo se escribe eso? Ah, no, perdón, disculpen, ya me perdí. No, perdón. Claro, ahora, digamos, el punto es que la transformada de Legendre es involutiva, ¿verdad? Como la transformada de Legendre es involutiva, y uno sabía que para la transformada de Legendre tenía que pasar que P era la derivada de L con respecto a Q puntito. Si el hamiltoniano era transformada de Legendre de L, entonces tiene que pasar a la fuerza, ¿verdad? Como la transformada de Legendre es involutiva. Entonces, ¿qué tiene que ser la derivada de H con respecto a P? Y ahí, Q puntito. Bueno, porque la derivada de L con respecto a Q puntito era P. Literalmente lo que significa ser involutivo. O sea, que si algo pasa en uno, entonces usted le aplica la transformada y tiene que pasar el equivalente en el otro. Bueno, las variables P y Q puntitos este, intercambian, gracias. Se intercambian entre ellas. Sorprendente, ¿verdad? O sea, a mí eso me parece un poco maravilloso, no voy a mentirles. ¿Verdad? Aquí obviamente, ¿verdad? Ese Q puntito, bueno, depende de P, depende de Q y depende de T. ¿Verdad? Pero bueno. Y Eso porque H es la transformada de L, correcto. Entonces, o sea, el punto es que como H es la transformada de Legendre de L, entonces L tiene que ser transformada de Legendre de H. Ese es el punto. Okay. La siguiente, ¿verdad? Observación que hay que hacer, por otro lado, ¿qué sería la transformada de H con respecto a Q? Pero la derivada de H con respecto a Q, ¿verdad? Eso sería, y hay que sentarse y hacerlo, eso es la... Por cierto, el Arnold da una prueba de esto que a mí me parece un poquito sketchy. Por lo menos yo no entendí por qué estaba bien la prueba que da el Arnold. Si alguien la lee y me la explica, se lo agradezco. Yo la vi y yo dije, santo, que esto no se está derivando como las cosas se tienen que derivar. No sé si en algún contexto esa derivación sí es correcta, ¿verdad? Pero bueno, ahí se lo veo picando. Esa prueba es, dime, la hice yo, básicamente. Porque es que no, o sea, es que no entendí la de Arnold. Bueno, ¿qué sería la derivada de H con respecto a Q? La derivada de H con respecto a Q sería la derivada con respecto a Q de toda esa cosa, ¿verdad? Y hay que usar nada más la regla de la cadena para calcularlo. Q puntito, P, QT, más que nada más Q puntito, menos L de Q, Q puntito, T. Ok. ¿Eso qué sería entonces? Eso es, bueno, si yo derivo eso con respecto a Q puntito, pero con respecto a Q, obviamente P no depende de Q. Estamos pensando en las variables P, Q y T. Entonces P no depende de Q. Okay. Pero Q puntito sí. Entonces, ¿cómo se hace eso? ¿Cómo es la regla de la cadena en este contexto? Sería P multiplicado por la derivada de Q puntito con respecto a Q. Y ustedes deberían estar muy confundidos de que yo escribía eso. Si esto fuera un número y esto fuera un número, bien, o sea, sí, lo que escribí es el line de toda la vida. Pero eso era un vector, eso era un vector y eso era un producto punto. Así que, ¿qué le pasa, Santiago? Bueno, esto que está acá es una matriz ahora. Y eso es un vector. Así que eso es el producto de un vector por una matriz. ¿Sí?
Porque Q puntito era un vector. Si sería un vector con respecto a otro vector, es literalmente derivar cada entrada de ese vector con respecto a todas las entradas del otro vector. Entonces es una matriz. O sea que eso es posiblemente hay que escribir traspuesto en una parte o algo por el estilo para que tenga sentido. Me imagino que lo correcto sería escribirlo como así, este traspuesto. Entonces eso que saca es lo que es. Vamos ahora con esto, ¿verdad? Entonces sería la derivada de L con respecto a Q. ¿Ah? Que ya está empezando a hacer física, ¿sí? Es la derivada de L con respecto a Q, ¿verdad? Menos la derivada de L con respecto a Q puntito, multiplicado por la derivada de Q puntito con respecto a Q. Chavo, ¿por qué es que P no depende de Q? Porque es lo que estamos asumiendo, o sea que las variables nuevas ahora son P, Q y T. O sea, digamos, desde el comienzo lo que digo es P, Q y T son mis variables libres y Q puntito depende de ellas. Eso es lo que estamos asumiendo. Pero bueno, el punto es que la derivada de con respecto a Q puntito es P. Así que se cancela con este. Y me queda menos la derivada de L con respecto a Q, que era menos P. ¿Esto de aquí? Tanto que no, un momento. Ah, sí, claro. Que es lo mismo que el negativo de la derivada total con respecto a t por la ecuación de la. Pero no. Dejémoslo así. Eso es correcto. ¿Verdad? Entonces, bueno, el punto es que si usted empieza con Lagrange, que es la primera es gratis, porque es lo que tiene que ser. O sea, no, perdón, la segunda es gratis, porque es lo que tiene que ser. La primera sale del hecho de que por Lagrange, o sea, la derivada de L con respecto a Q es lo mismo que la derivada total de L. Es lo mismo que la derivada, pero vamos. Luego, Lagrange implica que eso que saca el negativo de la derivada de L con respecto a Q es igual a la derivada total negativo con respecto a t de la derivada de L con respecto a Q puntito. Pero la derivada de L con respecto a Q puntito era P. Así que eso es lo mismo que menos P puntito. Y eso implica Hamilton. Estoy un poco confundido en la segunda línea de esa derivada, de la ¿De acá para acá? sí, esa última parte. Aquí usé la regla de la cadena, ¿verdad? Ajá. O sea, L depende de las variables Q, Q puntito y T. ¿Verdad? Pero Q puntito depende de P, Q y T. Okay. Entonces, para derivar L con respecto a Q, tengo que calcular la derivada de L con respecto a la primera coordenada y sumarle la derivada de L con respecto a Q puntito más la derivada de Q puntito con respecto a Q. Si es la regla de la cadena. Sí. Ya dejó de hacer física. Ok, bueno, y el punto es que Hamilton, o sea, estos que está acá son todos en realidad 6 solo 6. O sea, si se empieza con Hamilton, obviamente tiene esto, y eso implica la ganancia. ¿Preguntas? ¿No? Bueno. Hay una cosa que debería ser confusa. Y es que para obtener P puntito, yo tuve que derivar con respecto a T algo. O sea que hubo un momento
conceptualmente en el que dije, ah, bueno, ahora esa cosa depende del tiempo, no es que, pero no hice eso para eso. Aquí ese puntito era una coordenada, no era algo que dependía del tiempo. Y bueno, el motivo, digamos, por el que puedo hacer eso es porque la ecuación de Lagrange implícitamente tiene la condición de que copuntito es copuntito. Copuntito es copuntito. O sea, la ecuación de Lagrange es esta ecuación y esta que parece una tautología, pero lo que estoy diciendo es que aquí Q, o sea, Q es una función de t y aquí es una variable. Copuntito es una coordenada. ¿Se entiende la confusión? ¿Verdad? O sea, ese es el problema notacional. O sea, la ecuación de Lagrange le tiene que decir a usted que, bueno, esto que está acá, ese copuntito, reemplácelo por una y o algo así. Y entonces lo que usted tiene que decir es que, bueno, Q puntito, ahora sí pensado como función que depende del tiempo, tiene que ser igual a esa coordenada. Entonces, esa ecuación que está implícita en el lagrangiano es lo que me permite decir que, ah, bueno, bueno, yo tenía eso. Bueno, ahora, diga, hagamos un par de ejemplos, ¿verdad? O sea, ¿por qué es que eso nos interesa? Voy a borrar acá. Por cierto, no hemos hablado de si es o no es difícil calcular transformadas de Legendre. En principio es complicado. O sea, si usted comienza con un problema y usted sabe qué es el lagrangiano, en principio no es fácil encontrar qué debería ser el hamiltoniano. De hecho, en muchos contextos yo he visto que lo que la gente hace es que, de hecho, la gente encuentra el hamiltoniano de una vez, es lo primero que encuentra, no el lagrangiano. Entonces, a mí, digamos, a lo personal me gusta más la segunda ecuación, pero porque además yo hago geometría simpléctica, entonces sí, obviamente me gusta más la segunda ecuación. Esta tiene un sabor más de análisis funcional también, porque como viene de los principios variacionales y ese tipo de cosas. Creo que a la gente de análisis le gusta un poco más esta, a la gente de geometría le gusta más esta. Pero bueno, es una cuestión de sabor. Ejemplo de Hamilton. Asuma que el problema venía de ecuación estrella conservativa. Entonces, en ese caso yo les había dicho que la energía, perdón, que el lagrangiano era la energía cinética menos la energía potencial. O la otra, no sé, una de las dos. Esa es es cinética menos potencial. ¿Perdón? Ah, ¿ustedes usan T? En mecánica analítica uno usa T para la ley cinética por alguna razón. Sí, no Y V para el potencial. realmente no tiene absolutamente ninguna funcionalidad, pero ¿Y K nunca se ha utilizado? Se usa en contextos más clásicos, digamos, como mecánica newtoniana. Nunca sabe por qué. De cinético. varas de esos señores. Bueno, escribámoslo así por ahora. Energía cinética menos energía potencial sería el lagrangiano en ese contexto. No sé qué, no sé qué, no sé qué. Perdón, un segundo. Ahora sí, claro, entonces calculémosle la transformada de Legendre, ¿verdad? Entonces, ¿qué sería H? Luego, H sería, ¿verdad? Por definición, sería P, producto punto con Q puntito, menos K menos U. ¿Sí?
donde P tenía que ser la derivada de R con respecto a Q puntito. ¿Sí? ¿Quién depende de Q puntito acá? Nada más energía cinética. Así que eso es Q puntito, producto punto Q puntito, menos K menos U. ¿Sí? Pero Q puntito, producto punto con Q puntito, es lo mismo que 2 veces la energía cinética. Porque era la norma de Q puntito. Y la energía cinética era la norma de Q puntito dividido al cuadrado, perdón, dividido por 2. Así que esto es lo mismo que 2 veces K menos K menos U. Y sorpresa, sorpresa, eso es K más U. O sea, la energía total. ¿Qué fue lo que les dije en la clase 1? ¿Verdad? Que el problema de que la ecuación estrella, en el caso conservativo, se veía de esta forma, donde H, el hamiltoniano, era la energía total del sistema. Tengo una pregunta, porque es que usted dice que es difícil calcular transformadas de leyenda en general. No hay un método fácil, digamos, no, o por lo menos no que yo lo conozco. ¿Usted conoce uno? O sea, cuando uno lo hace a fuerza, digamos, despeja ahí. O sea, es que el problema es que tiene que usar el teorema de la función implícita en algún momento. Y eso no es fácil en general. Eso es quizá a lo que me refiero. O sea, es que digamos, esto que saca se escribe con una sola ecuación, pero en realidad son n ecuaciones no lineales. Entonces, invertir eso no es ni la cosa más fácil del mundo. Solo que aquí todos los P y todos los Q son vectores. Bueno, corolario. Corolario. La derivada total del hamiltoniano con respecto al tiempo es lo mismo que la derivada parcial del hamiltoniano con respecto al tiempo. ¿Se entiende lo que está escribiendo acá? Ese es otro de los problemas de la notación de 1003, digamos. O de hecho 450, los matemáticos también hacen el mismo error. O sea, formalmente yo debería escribir algo así como, no sé, H3. O sea, estoy derivando con respecto a la tercera coordenada, donde se me olvida que la tercera coordenada era P. Pero bueno. Prueba. La derivada total de hamiltoniano con respecto al tiempo es lo mismo que la derivada parcial de hamiltoniano con respecto a Q, multiplicado por la derivada de Q con respecto al tiempo, más la derivada del hamiltoniano con respecto a P, multiplicado por la derivada de P con respecto al tiempo, más la derivada del hamiltoniano con respecto a T. ¿Sí? Pero eso que está acá, bueno, y perdón, como de costumbre, ¿verdad? Todos esos son productos puntos. Productos puntos. Porque eso es un vector. Eso es un vector. ¿Sí? Okay. Bueno, el punto es que por la ecuación de Hamilton, esto que está acá es lo mismo que ese que es. ¿Ese es P puntito o menos P puntito? Menos P puntito. Así que eso es menos P puntito, producto punto con Q puntito, más P puntito, pero más Q puntito, producto punto con P puntito, más la derivada de H con respecto a T. Y eso se mueve. Listo. En particular, si el hamiltoniano no depende del tiempo, entonces se preserva. En particular. Buenas, en particular, si H no depende de T, entonces H se conserva.
en el sistema, que es una generalización de la conservación de la energía total. Esa buena anotación. Sí. Las derivadas de Q con respecto a T, derivadas de P con respecto a T no son derivadas totales. ¿Sí? O sea, eso. Ajá. O sea, que usted quiere que lo escriba así. Sí. Con una T aquí, con una T Está acá. bien. ¿Ah? Es diferente. Según yo, no. ¿Verdad? O sea, es que la derivada total es un caso particular de la derivada parcial. Es que, ¿O no? o sea, Para vea lo que ese es ejemplo, digamos, diferencia. uno podría tener como que hayan parámetros de, o sea, que Q sea función de algo más, y entonces uno tenga que derivar con respecto, o sea, que tenga que usar regla de la cadena, como en ese ejemplo, digamos, que no. O sea, en ese ejemplo no coincide que la derivada total es lo mismo que la derivada parcial. Bueno, en ese ejemplo sí, pero en la ecuación no sé si me voy a entender. Sí, le entiendo a lo que se refiere. O sea, que Q como vector podría tener entradas Que depende implícitamente de T, digamos. Pero cuando lo mismo es. O sea, lo que pasa es que T no es una coordenada de Q. O sea, esa es la diferencia. O sea, Q no. ¿Verdad? Es que, o sea, T sí es una coordenada de H. Pero T no es una coordenada de Q. Pero bueno, escribámoslo así. Para que esté más feliz. Aquí, ¿verdad? O sea, podríamos escribir también de T. Donde ese no es un producto punto, es un producto escalar. Ok, listo. Entonces, bueno, entonces H se conserva. Lo cual en realidad es súper. O sea, es sorprendente, ¿verdad? Porque es una generalización, como les dije, a un contexto más geométrico. O sea, que si usted tiene un contexto donde su problema no era plano, sino que era recurvo o tenía otras coordenadas, igual se puede encontrar esa cantidad que se conserva. Que ya no es la energía total, digamos, es otra cosa, es hamiltoniano. Tal vez se le puede decir, bueno, lo puede definir como energía, porque al final energía es un nombre que uno le da a cantidades que se conservan, digamos. Digo yo. Ok. Vamos ahora a hacer un poquito del capítulo 16, es el teorema de Liouville. Entonces, el teorema de Liouville lo que dice es que básicamente que el flujo hamiltoniano conserva áreas. Teorema. Flujo hamiltoniano reserva áreas. ¿Cómo se ve eso? Entonces, digamos que usted tiene un campo vectorial en su espacio de fase. Y ese campo vectorial viene de Hamilton. O sea, ese campo vectorial está dado por, ¿cuáles eran los de Hamilton? Era la derivada de H menos la derivada de H con respecto a P. Perdón, ¿cuál es el de Hamilton? Disculpen, nada más para revisar. Es que se me olvida cuál es el que llama menos y cuál es el que llama más. La derivada de H con respecto a Q es el que lleva el negativo. Pero Q va primero. Entonces sería la derivada de H con respecto a P. Ese es el plano P, Q, ¿verdad? Okay. Entonces es la derivada de H con respecto a P, coma negativo de la derivada de H con respecto a Q. Donde P es el momento, ¿verdad? Y Q es la posición. Ok.
Entonces, ¿qué pasa? Que si usted empieza con una condición inicial, ahí, aleatoria, la que usted quiera, ¿sí? Resolver esta ecuación, la ecuación diferencial de Hamilton, es lo mismo que encontrar una curva integral para ese campo vectorial. O sea, usted lo que está haciendo es encontrando una curva integral. ¿Okay? O sea, una curva tal que si usted la deriva con respecto al tiempo, recupera ese campo vectorial. Eso es lo que significa una curva integral. Ya he usado varias veces esa expresión, curva integral, no es algo que uno, ¿verdad? Nada más. Esto no es soplar y es de canela, ¿verdad? O sea, no tiene que sentarse y entender qué es lo que está haciendo. Ok. Entonces, bueno, el punto, créanme, es que resolver la ecuación de Hamilton es lo mismo que ponerse ese campo vectorial y encontrar una curva que sea tangente a ese campo vectorial. Ok. Pero el punto es que yo puedo resolver la ecuación de Hamilton para cualquier punto, ¿verdad? En particular, yo lo podría resolver para una región, ¿verdad? Como agarrar toda esa región y ver todos los puntos de esa región a dónde me fueron a dar después de t segundos. ¿Sí? ¿Sí? O sea, cada puntillo acá se va a mover después de t segundos según la ecuación de Hamilton, que sería decir, esa partícula, o si una partícula comenzara ahí, ¿a dónde iría a dar después de t segundos? ¿Sí? Lo puedo hacer para todas ellas y decir, bueno, entonces la región, ¿a dónde iría a dar después de 3 segundos? Debería por acá o algo por el estilo, no sé. ¿O no? ¿O sí? Lo escucho sí, no, entonces no sé si eso es complicado. Tengo varias preguntas, pero no sé ni cómo formularlas. Adelante, adelante. Existen varios tipos de flujos hamiltonianos. Entonces, digamos, en cualquiera de esos casos, siempre se preserva el área. O sea, digamos, Sí. independientemente de la cantidad de líneas de flujo que uno haga. O sea, yo acabo de decir que sí, pero de pronto ya Alan con cara de... Se preserva el área localmente, ¿verdad? Se preserva el área O local. sea, en un vecindario, ¿no? Exacto, sí, digamos. Como un vecindario. Es que no O sé. sea, si uno agarra un abierto muy grande, no necesariamente se preserva el área, ¿no? Sí, se preserva. El área no se preserva. Yo no sé por qué tengo la idea Que a mí se me hace muy extraño que se preserve a nivel global. global. O sea, lo que puede pasar es que el flujo hamiltoniano no está definido en tiempo t para todos los puntos de la región. Entonces tal vez usted no puede agarrar toda la región y moverla en tiempo t con el flujo. Eso tal vez no se puede. Pero si usted puede agarrar una región y moverla toda tiempo t con el flujo, entonces lo que le queda tiene que quedar en área. Sí. Y lo vamos a probar, de hecho. Pero no se piensa nada. De hecho, este principio se utiliza muchísimo en mecánica estadística. O sea, en mecánica estadística, o sea, el punto es que, básicamente, la historia de la matemática es esta, más o menos. Uno, o sea, como que la gente llega y dice, quiero descubrir la verdad. Entonces, llega y se inventa un lenguaje así súper elaborado para describir la realidad, se sienta a escribir las ecuaciones y así, inyectadísimo, se va a resolverlas y se da cuenta que no puede. Entonces, ¿verdad? Digo, bueno, qué madre, no podemos resolverla. No puedo decirle exactamente cómo es que el Estado va a evolucionar en el tiempo. Eso es imposible, va más allá de mis capacidades. ¿Qué es lo más que puedo hacer? Y darle como principios generales, ¿verdad? Como cosas que pasan que usted puede utilizar para, por lo menos, darse un entendimiento más o menos de qué es, o sea, de cómo va a evolucionar su sistema o algo por el estilo. En este caso, o sea, eso, que preserve áreas, le permite traer a colación
toda la maquinaria de teoría de sistemas dinámicos. Porque esto lo que le está diciendo es que el hamiltoniano le genera un sistema ergódico. Ergódico es algo que respeta medida, o sea, que precisamente satisface eso. Esa palabra, ergódico, lo van a escuchar mucho. Ok, prueba. Sí. Nada más. El flujo estaba por. O sea, el flujo son las flechas y las flechas están dadas por. No. Las flechas son el campo vectorial. Ajá. El flujo es una función, digamos, que va en ese caso del espacio de fase, lo voy a llamar E. O sea, el flujo en tiempo t, digamos, es un difeomorfismo del espacio de fase en sí mismo. Entonces, el punto es que para todo t, eso respeta a x, es lo que estoy diciendo. Siempre que esté definido, ¿verdad? Tal vez en un vecindario. Entonces, ¿qué es Esto lo que dice es quiénes son las flechas. Ajá, ese sí es el campo. Ese es el campo vectorial, sí, correcto, ese es el campo vectorial. ¿Más preguntas? Ahí es donde escucho hay una discusión ahí. Vimos ese asunto de que sí, es claro que sí, localmente se preserva, pero yo digo que la pregunta de si se preserva globalmente solo surge si tenemos un espacio de fases feo, así que hayan huecos Exacto. o alguna cosa rara, digamos. Pero Bueno, es que tal vez cuando uno hace reducción hamiltoniana, a veces el espacio que queda ahí sí puede ser feo. Claro. El espacio, Bueno, cuando uno va claro, las claro. observaciones y vas, digamos, metiéndolas, te pueden quedar espacios con huecos ahí. O con picos, que es el problema mayoritario, ¿verdad? O sea, que usted hace reducción hamiltoniana, lo que le queda puede ser que no sea una variedad diferencial. Entonces, bueno, ese teorema es cierto para variedades diferenciales. ajá, claro. Entonces es cierto casi en todo lado, digamos. Si es que tiene la cabeza, me dice que salió el área, o sea, me tiene así como pensando en una cantidad de ejemplos increíbles en los que no entiendo por qué pasa. Para mí es lindo que se preserve, No, es bonito, es bonito. Qué dicha, Pero es que quiero creer en es eso. que es casi tan bonito. Quiero creer en eso. Es casi tan bonito que da desconfianza, ¿no? Ajá. O sea, esa es la actitud que tienen que tener. Exacto. Esa es la actitud. Sí. Sí. Casi que usó el mismo caso que uno usa en análisis como casi para todo, pero no es en todo. Sí, es un casi, o sea, cuando digo casi para todo, me refiero casi en medida. Me refiero casi en medida. O sea, ¿verdad? Porque si usted si usted haga su reducción hamiltoniana, su reducción, bueno, lo que estoy a punto de decir no estoy completamente seguro si es cierto, pero creo que sí. Es una variedad diferencial casi por doquier. O sea, tal vez tiene como, o sea, le puede quedar como un cono, digamos, que nada más tiene como una singularidad o algo por el estilo. Si usted quita ese puntillo, el resto es un lugar donde usted puede decir, o sea, donde usted tiene el flujo bien definido. Lo que puede pasar es que el flujo no esté definido para todo T. Si su espacio tiene huecos, también no está definido para todo T. Si su espacio es compacto, ahí sí está definido para todo T, y esto es cierto en completa generalidad. Sí, eso sí tiene sentido. Vaya juego. Voy a llegar a llorar al latino. Pero ¿por qué? Tal vez, ¿por qué no nos dice, o sea, como un ejemplo donde el espacio podría no ser compacto? ¿A usted le parece que esto es sorprendente? De no, es que, o sea, a nivel general, es que, bueno, no sé si le pasa también a Camilo y a Alan, que yo luego lo tengo como muy, o sea, como pensado de una forma como muy física, no tan matemática, no tan de flechas en un espacio totalmente vacío, sino por así decirlo, en un río caudaloso, o sea, de turbulento, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, no sé, digamos, tal vez era porque a nivel general no entiendo bien el flujo hamiltoniano, de forma en la que no puedo entender el derecho de que se conserven las áreas. O sea, entendería que tal vez, repito, por mi entendimiento de flujo,
que se aproximen las áreas con respecto al tiempo, pero el hecho de que se preserven, o sea, de que permanezcan, se me hace muy contraintuitivo, no sé, se me hace como muy... También estás pensando en flujos que no son suaves. Que sí, bien. Bueno, es que eso es lo que iba a decir, que a mí me parece que tal vez será que, repito, será que yo considero el flujo hamiltoniano como un flujo con todas sus posibilidades, no como un flujo suave, bonito, Bueno, pero todo flujo físico es suave, ¿no? O sea, según yo, tiene que ser suave. Según yo, tiene que ser suave. Porque, bueno, el mínimo continuo. sí, continuo, sí. No Sí, sé, pero no soy de dinámica. yo no veo un contexto en que una descripción de un flujo no suave sirva físicamente. O sea, uno podrá pensar de los flujos hamiltonianos que no Sí, son no, podría suaves, tener un pero sumidero, digamos. es un punto. Pero Mientras no ahí esté, ya mientras yo no perdió suavidad, esté O sea, que es un sumidero. Claro, un sumidero que tenga divergencia negativa, negativa en un punto. un sinkhole. O sea, que hay un punto, o sea, como que tiene un hueco. Ah, un sumidero, Se lo traga todo. No todo. O sea, que más bien simplemente afecta ligeramente al flujo. O sea, sí, pues se va tragando, como que tuviera un hueco, digamos, como hacer un hueco en una piscina. Por eso yo siento que ese Bueno, flujo porque tiene que tener más condiciones que solamente ser un flujo. Ah, pero eso es suave. Suave. Claro, o sea. Sí, eso es suave. Y sí, sí, sí es suave. O sea, no es suave en el vértice. Pero no se preserva nada. Bueno, pero es que tal vez no es un flujo hamiltoniano en ese contexto. A eso me refiero, por eso es que yo considero que muy probablemente sea por el mantenimiento del flujo hamiltoniano. Ah, ok, bueno, eso podría ser. Podría ser. Sí, bueno, sí, claro, si usted está tratando de describir una cuestión diferencial que le modele el comportamiento de 10 a la 27 partículas. Sí, es que también yo pienso a 10 a 32, de 10 a 32 en la edad. Imagínese un gas ideal, a mí me encanta ese ejemplo, un gas ideal que se expande diabáticamente. Entonces es una bolita de gas y se expande en un vacío. Entonces primero ocupan un espacio, digamos el volumen de la parte de su espacio de las Q, del espacio de fase es chiquitito, ¿verdad? Están confinadas, ¿sí? Y se expande, entonces pasa a ocupar un volumen más grande. Y cuando está ¿verdad? Comprimido, el espacio de las tiene esa temperatura, ¿verdad? Entonces el espacio de las P's es ahí, tal que si usted promedia, ¿verdad? Obtiene una temperatura. Y conforme se expande, se enfría. Entonces ocupa un momento más, tiene menos momento. Entonces en lo que se expande el espacio, su espacio Q y su espacio P más bien se hace chiquitito. Sí, contrarresta. Exacto, entonces cierra, digamos, se preservan áreas. No es muy matemático, pero es muy física. No, pero sí, es un necesidad. entendimiento más comprensible. Solo que usted, no, pero explíqueme. O sea, P sería la temperatura porque es como el momento de cada partícula. Sí, digamos, pues la energía cinética, pero P La cuadrado. energía cinética, perfecto. Entonces P es como la temperatura y Q entonces sería como la posición de las partículas. Sí, Entonces lo que usted está diciendo es que entre las partículas más se expanden, la temperatura disminuye, que es por el negativo, digamos. es, Pero si la temperatura aumenta, las partículas... Están más confinadas. Pero... solo tiene sentido. O sea, yo hablo de la expansión libre de un gas. Hay un gas en una caja vacía y el gas deja que se expande. Diabáticamente, sin intercambiar calor con las paredes. No sé si entiendo, o sea, pero lo que usted dice es que tiene sentido con la ecuación de Lagrange, perdón, de Hamilton, porque, porque la derivada de Q puntito debería ser negativo de la derivada de H con respecto a P. Bueno, aquí perdón es esta. Usted lo que dice es que P puntito es la derivada de H con respecto a Q. Pero considerando un ensamble de 10 a la 25, digamos. Sí, sí, está ahí. Pero ¿cómo es que tiene sentido con respecto a esta ecuación? Otra vez. Porque, entonces dice, ¿cómo es? Si se expanden es como decir que esto que está acá subió. Y entonces eso que está acá baja. P baja, digamos.
Sí, ¿verdad? Eso es eso. ¿Y esa cómo la entiendo? En ese ejemplo, no se puede. Tal vez no se puede, no sé. Yo creo que lo que dice Camilo es que si uno agarrara, digamos, un vecindario de moléculas de gas, Se digamos, aplica, eso será en un vecindario, sí. esas moléculas luego se van a expandir, van a tener más libertad, digamos, de moverse. Entonces, la temperatura baja, que uno lo sabe, digamos, físicamente, entonces baja su velocidad. Entonces, Ya. estoy aumentando, digamos, en una coordenada, pero estoy disminuyendo en otra coordenada. Ya, sí, está bien. Este. Sí, está bien. Es que yo quería entenderlo con la otra también, ¿verdad? Como que decir, bueno, es que esta es esa y esta otra es como la otra, como otra cosa, digamos. Por cierto, una observación más, que tal vez lo que está confundiendo. ¿Cómo te llamas vos? David. Javier. David. David. Lo que está confundiendo David, yo creo, es que el flujo hamiltoniano existe, pero en el espacio de fase. Entonces, esas áreas se están preservando, pero en todo o sea, en el espacio de fase, no en el espacio de posiciones. O sea, no necesariamente las partículas, ¿verdad? Se van a mover de forma que aumente, o sea, de forma que preserve el volumen. Que bueno, es lo que está diciendo Camilo ahora, ¿verdad? O sea, ¿verdad? O sea, sí, o sea, ese se agranda, pero entonces en términos de velocidad se contrae. Bueno, sí, eso es exactamente lo que está diciendo, ¿verdad? Entonces, o sea, tiene sentido que el volumen total se preserve. Sí, bueno, perdón, más bien yo creo que fue que yo no había entendido y acabo de entender mientras lo estaba explicando lo que está diciendo Camilo. Ok, bueno, demostremos esto. Bueno, física. Demostremos que el flujo hamiltoniano preserva, bueno, en realidad de aquí debería escribir volúmenes, porque estamos trabajando en Redoxenia, ¿verdad? Bueno, la prueba, considera una región con volumen finito. No sé si esto les molestaba. Sí. ¿No? Okay, claro. Considera una región D con volumen finito. Con volumen finito. Okay. Sea T, okay, un número real, tal que el flujo está definido, tal que el flujo hamiltoniano, ese es el flujo, existe en un vecindario de es decir, que yo tengo aquí D, ¿verdad? Y lo puedo mover en T segundos. ¿Está bien? Okay. Bueno, ¿cómo calcula uno el volumen de esto? ¿Cómo se calcula el volumen de esto? El volumen de phi t de D está dado por qué? ¿Ah? ¿No? ¿Sí? Hay que hacer un cambio de variable, por supuesto, ¿no? O sea, phi t obviamente es un isomorfismo entre esta cosa y esta cosa. Entonces hay que hacer un jacobiano, ¿verdad? De toda la vida. Eso es la integral en Rn, R2n, más bien, de sobre D, digamos, con respecto a aquí voy a poner un dx así, como para que se entienda que es volumen. Volumen. ¿Okay? Es la integral sobre D, digamos, de la derivada de pi, bueno, el jacobiano de pi, ¿verdad? No quiero decir jacobiano de pi. En valor absoluto. Cambio de variables en 1003. 450. Geometría diferencial. ¿Sí, verdad? Ok.
Perdón, es que me acaba de sonar una mentira. Yo sé que a ustedes no les pasa eso todavía, ¿verdad? Pero créanme, actualmente. No, a mí sí me pasa. ¿No? Sí, sí, no, así Mario y yo somos a los que les pasa acá. Perdón. Ok, entonces eso es lo mismo que la integral sobre D de las, o sea, de la matriz de derivadas parciales de phi con respecto a x. ¿Saben? Por cierto, ¿qué es lo que yo tengo que demostrar para probar que el volumen se conserva? Pista, ya lo hemos dicho muchas veces. Bueno, podemos derivarlo. Exactamente, como diría Chern, si no sabe qué hacer, derive. ¿Verdad? O sea, lo que hay que probar es que la derivada de esto es cero. Bueno, pero una cosa más, ¿qué es la derivada de phi con respecto a x? Vea que el flujo hamiltoniano lo que está haciendo es, ¿verdad? No, disculpen, perdón, disculpen, otra vez. Entonces, por lo tanto, ¿verdad? La derivada con respecto al tiempo de ese volumen va a ser lo mismo que la integral sobre d de la derivada en el tiempo de esa matriz jacobiana. ¿Saben? ¿Sí? ¿Me creen o no me creen? Bueno, aquí tal vez, ¿verdad? Para los que llevaron, bueno, para los que han llevado otros cursos, podrían confundirse un poco y decirme, suave Santiago, pero ¿cómo sé yo que el de t conmuta con la integral? Y yo le digo, no se preocupen por esas cosas ahora, que créanme que sí. Créanme que sí. Créanme que aquí todo es bonito. ¿Verdad? Entonces, bueno, eso es lo que hay que... bueno, hay que hacer el tiempo t igual a 0, por supuesto. Hacer el tiempo t igual a 0. Entonces, bueno, y básicamente, lo único que tiene sentido es que haya que demostrar que esto que está acá sea 0. Bueno, porque si la integral de algo, o sea, si la integral de una cantidad sobre una región, que yo no le expliqué cuál región era, es 0, es porque el algo era 0. O sea, si la integral de algo, de una función, sobre cualquier región es 0, es porque la función tiene que ser 0, básicamente, ¿verdad? Así que eso es lo que vamos a ver. Vamos a probar que, que esa expresión es 0, ¿verdad? Cuando lo pongo en t igual a 0. Creo que el de este conmute con integral es porque estamos en un volumen infinito, ¿no? Es porque el volumen es finito, sí. Bueno. O sea, sí. Posiblemente hay que pedirle alguna otra cosilla. Porque, o sea, porque el volumen es finito de D, pero, ¿cómo? O sea, pero el volumen de... Bueno, no, sí está bien. Esto que está acá tiene un máximo. Perdón, disculpen, obviamente, jacobiano, aquí es determinante, ¿verdad? Determinante. ¿Saben? ¿Saben? Todos están ahí de acuerdo. Siento que yo sé que está un poco confundido. No, pero todo lo que acabo de decir es cierto, creo. Bueno, sí. El punto es que esa función es suave, ¿verdad? Entonces ese determinante es acotado y entonces por lo tanto se puede cambiar la derivada. O sea, si la función no fuera acotada, yo no sé si se puede cambiar el t así, ¿verdad? Incluso si tuviera, o sea, si la integral fuera finita. Pero, ¿verdad? O sea, todo esto viene del hecho de que phi t es un isomorfismo, entonces. O sea, cuando está definido por lo menos. Ok, entonces, ¿verdad? Vamos a probar. Vea que la derivada con respecto a t de un determinante
¿verdad? De un determinante. Bueno, o mejor dicho, escribámoslo así, perdón. Sí, ya sé lo que quiero hacer, ¿verdad? Tome phi de t igual a x más t multiplicado por, ¿verdad? O sea, infinitesimalmente, ¿a dónde es que me muevo? ¿Verdad? Infinitesimalmente me muevo en la dirección del campo vectorial. ¿Sí? Llamémosle campo vectorial x por el momento, o sea, más t por x. Eso que está acá es el campo vectorial. ¿Sí? Que es, bueno, es aquel campo vectorial, nada más que no lo quiero escribir así todavía. Pongámosle x por el momento. Más una o de t cuadrado. Eso tiene sentido, ¿verdad? Porque, literalmente, ¿verdad? Literalmente, como la derivada del flujo es el campo vectorial, entonces la expansión de Taylor en primer orden tiene que tener esa dirección infinitesimal en la que me estoy moviendo. ¿Sí? O sea, eso es Taylor. Eso es Taylor. Digamos, ese es el Taylor de 450, o bueno, en 450C, en 1003 no creo que se vea así. Pero en 450 debieron haberlo visto así. O una versión equivalente. Ok, bueno, si yo tomo phi t como eso, ¿verdad? Entonces las derivadas parciales, bueno, ¿verdad? La derivada de... Perdón. ¿Qué quiero decir? Claro, entonces la derivada con respecto a t del determinante del jacobiano con respecto a x es igual a, ¿verdad? La derivada con respecto a t del determinante de una matriz cuyas entradas van a ser, ¿verdad? Cosas como, o sea, las entradas van a tener, perdón, disculpen, se me está haciendo un poco bola la vida. Déjenme pensar qué es lo que estoy haciendo mal. Denme un segundo nada más. Bueno, y por supuesto en t igual a 0, ¿verdad? Eso es en t igual a 0, en t igual a 0, en t igual a 0. Bueno, si es una función que va de Rn en Rn, ¿verdad? Entonces, o sea, esa matriz cuyas derivadas parciales son la derivada de phi con respecto a xj, ¿verdad? Pero el punto de eso que acabo de escribir aquí arriba es que la derivada de phi con respecto a xj se puede calcular usando ese campo vectorial. O sea, ¿cómo lo derivaría yo? ¿Verdad? O sea, lo derivaría como el determinante de, ¿verdad? Bueno, phi entonces sería xi, ¿verdad? O sea, la derivada de xi más t multiplicado por la ilésima entrada del campo vectorial con respecto a xj. ¿Okay? Más una o de t cuadrado. ¿Pero ya? Sí, claro. Ya aquí yo imagino que ustedes se van a dar cuenta de lo que quiero hacer, ¿verdad? O sea, lo que quiero hacer es que como aquí hay una o de t cuadrado, todo eso es basura. Y me lo puedo echar a la hora de calcular el determinante. O sea, bueno, cuando quiero calcular la derivada con respecto a t y lo mando a t igual a 0, todo eso se va a morir, ¿verdad? Cualquier cosa que aparezca multiplicada por esa se tiene que morir. O sea, ya vengo. Y el determinante se cambia por atrás. Ya. Entonces, bueno, ya entendieron qué es lo que va a hacer esto. Si ya lo resolvieron así, No, estamos escuchando como el y la derivada con respecto a t en tiempo t igual a 0, ¿verdad? El azul me la vuelo. Esto va a ser el determinante de la derivada de xi más t por xj más más t por xi con respecto a xj, ¿verdad?
¿Ok? El punto es que esta matriz que está acá, se va a ver como en la diagonal, ¿verdad? O sea, esa matriz escribamos todo ahí. Igual a hacerlo de el determinante de. ¿Qué es esta matriz? En la diagonal va a tener un 1, ¿verdad? Porque la derivada de xy con respecto a xy es 1, más t por algo. ¿Sí? En cualquier punto que no es la diagonal, va a tener nada más t multiplicado por algo. Cálculo de polinomio característico. ¿Cuál es el único término? Bueno, el determinante, la derivada en tiempo t igual a 0, lo que hace es recuperar el término lineal de esa expresión. ¿Cuál es el único término lineal de esa expresión? Ah, no, de vuelta todos para 360. ¿A qué se refiere con el término lineal? O sea, Eso es un polinomio, ajá. ¿verdad? En t. Entonces en particular tiene un término lineal. Uno. ¿Ah? Habla de la traza también. Ahí, para allá voy. Pero Para ya allá se voy. sabe cómo se anda, digamos. Justamente para allá voy. Sí. Bueno, piénsalo así, ¿cómo se calcula un determinante? ¿Verdad? O sea, un término del determinante va a ser el producto de todos estos. Sacar. ¿Verdad? Cualquier otro término del determinante tiene que tener al menos dos elementos que no están en la diagonal. Por lo tanto, ya tiene grado por encima de 2. Entonces, es nada más el producto de los elementos en la diagonal lo que va a sobrevivir. ¿Verdad? Y el término lineal de eso es la suma de los signos de pregunta que están aquí. ¿Sí? Que no es nada más que la suma de las derivadas de la xy con respecto a xy, que es la traza o la divergencia de x. O sea, eso que está acá es la derivada con respecto a t. Perdón, y ya no calculé en realidad, ¿verdad? Eso que está acá es la suma de la derivada de la xy entrada del campo vectorial con respecto a la iésima coordenada. ¿Sí, verdad? Bueno, nada más para que quede más claro, no sé si alguien lo está apuntando, le está tomando una foto, este es x1 con respecto a x1, ¿verdad? Este que saca sería x1 con respecto a x2, y así sucesivamente. Este que saca era x2. Espero que no se confunda, una es mayúscula y la otra es minúscula. Se va a confundir, ¿verdad? Cambiamos el campo vectorial por. Creo que Arnaud usaba una F, entonces usamos una F. Vamos a ver. Aquí es una F. Aquí es una F. Donde F es el campo vectorial, ¿verdad? F es el campo vectorial. Que como de costumbre uno puede pensar como una función de Rn en Rn, digamos, por ahora. ¿Verdad? Y este último entonces sería la derivada de Fn con respecto a x. Entonces esto. Y esto es la divergencia. ¿Está bien? Bueno, entonces lo único que hay que probar, ¿verdad? O sea, usted lo que me acaba de decir es que el flujo de un campo vectorial es constante en el tiempo, siempre y cuando su campo vectorial tenga divergencia igual a 0. Entonces lo único que hay que probar es que el hamiltoniano es un ejemplo particular de un campo vectorial con divergencia igual a 0.
Y eso es muy sencillito de demostrar. ¿Cuál es otra forma de calcular la divergencia? Bueno, no, perdón, olvídense de eso que acabo de decir. Luego, ¿verdad? O sea, ¿qué sería la sumatoria? Bueno, perdón, en nuestro caso, el campo vectorial F era, ¿verdad? La derivada de H con la derivada de H con respecto a P. Gracias. Y el negativo. Sí. ¿Seguro que ese positivo es el negativo? Perfecto, muchas gracias. ¿Verdad? Entonces la divergencia de F sería, o sea, bueno, sería la suma, digamos, de la derivada de H con respecto a PI con respecto a QI, ¿verdad? Si derivo la décima entrada de esto con respecto a I, con respecto a QI, digamos, más la suma de la décima entrada negativa acá, ¿verdad? Con respecto a QI, con respecto a PI, y eso es cero. Eso. Entonces, como la divergencia es cero, eso quiere decir que esta derivada era cero, y por tanto el hamiltoniano respeta volúmenes. O sea, el flujo hamiltoniano, perdón, respeta volúmenes. Y eso lo que quiere decir también es, aquí observación, otra forma de decir eso es que el hamiltoniano le genera un sistema ergódico. Otra forma de decir eso es que el hamiltoniano es ergódico. Miren a mí cómo me gusta la palabra ergódico. No sé por qué me parece una gran palabra. Ergódico. Bueno, que el hamiltoniano sea ergódico es interesante porque entonces usted puede utilizar toda la maquinaria en sistemas dinámicos. Luego podemos hacer sistemas dinámicos. Hay personas aquí en esta escuela que se dedican a hacer sistemas dinámicos. Una muy buena en eso es Adriana. Por si a alguien le interesa, ¿verdad? Adriana hace ese tipo de cosas. Pero vamos, no sé, los sistemas dinámicos naturalmente aparecen en la física, precisamente por ese teorema. Digamos que el hamiltoniano preserva medida. Y bueno, un teorema de sistemas dinámicos. Teorema de sistemas dinámicos. Es el teorema de recurrencia de Poincaré. Teorema de recurrencia de Poincaré, que básicamente le dice que si usted tiene un sistema dinámico, ¿verdad? O sea, un sistema dinámico básicamente es que usted tiene un espacio de medida y tiene una transformación que preserva la medida y comienza a iterar la transformación consigo misma muchas veces, a ver cómo se van moviendo los puntitos. La itera, a ver qué es lo que pasa. ¿Verdad? El teorema de recurrencia de Poincaré le dice que un punto cualquiera vuelve infinitas veces en un vecindario muy cerca de donde comenzó. Después de muchas iteraciones. O sea, vuelve muy cerca de donde comenzó. Siempre que sea una región acotada. Región acotada. Ese teorema no lo voy a demostrar. No es difícil de demostrar, pero no lo voy a hacer. Porque sí requiere un poquito como de maquinaria de sistemas dinámicos, por lo menos. Lo básico. Pero es muy interesante, o sea, como que no importa qué sistema usted tenga, si es hamiltoniano y es acotado,
tiene que en algún momento volver a una posición muy cercana a lo que se comenzó. Esto tiene una conclusión que para todos los que estamos acá es un toque paradójica, me imagino yo. Bueno, tiene una conclusión física y tiene una conclusión filosófica. ¿Verdad? La conclusión física es que, por ejemplo, si usted agarra, ¿verdad?, una cámara, ¿sí?, con gas, bueno, está partida a la mitad, tiene gas en uno y está vacía en la otra, y abre la compuerta, eventualmente las partículas se van a volver a acumular en el lado derecho y van a dejar completamente vacío en la izquierda. O sea, existe una probabilidad no trivial de que en estos momentos el oxígeno que está en esta habitación salga todo de esta habitación y nos quedemos sin oxígeno. Y de hecho no solamente es una probabilidad positiva, sino que eventualmente va a pasar, ¿verdad? Pero bueno, ahí digamos lo que uno podría decir es que ese eventualmente podría ser de una cantidad de tiempo que supera la edad del universo, ¿verdad? O sea, es muy poco probable, pero pasa. Hay un libro, de hecho, hay un libro de un carajo que escribe sobre alguien que tiene muy mala suerte, y en ese libro como que a él le pasa eso, que está así en una habitación y de pronto como que se le da el oxígeno. ¿Qué no decir ahí? Ese tipo de cosas así como de que usted tiene un vaso de agua y o sea, en algún momento se va a congelar, pero o sea, usted tiene que esperar, o sea, ahí. Bueno, que podría congelarse solamente por azar. Sí, así espontáneo. Sí, se congela. Sí. Bueno, uno podría nada más congelarse, ¿verdad? Pero bueno, ¿se imaginan? Causa de muerte estadística. Bueno, también, o sea, yo he escuchado personas, eso es un poco menos serio, digamos, pero he escuchado personas que comparan ese teorema con la idea filosófica de Nietzsche del eterno retorno, ¿verdad? Que si el universo fuera algo que se repita a sí mismo muchas veces, ¿verdad? O sea, que todo lo que puede pasar pasa en alguna de esas versiones. O que todo lo que estamos haciendo acá como que vuelva a pasar eventualmente, ¿no? O sea, como que infinitas veces volvemos. Pero nadie le dice a usted que sea, nadie dice a usted que sea hamiltoniano, nadie dice a usted que sea, que prefiere el medio, digamos. Sí, yo no sé, en física, bueno, yo no sé nada de física, digamos, pero creo que hay unas teorías, entre comillas, donde son universos con branas o algo así, que son como cíclicos, no sé si saben de eso. Sí, he escuchado que hacen eso, como que el universo se destruye y se vuelve a construir, una cosa así rara. Bueno, sí. Como que Hasta vuelve. los cerebros de Boltzmann. Eso a mí me fascina. Es el hecho de que uno pueda decir que eventualmente en alguna parte del universo, eventualmente subrayadísimo, se puede crear un cerebro con memorias y recuerdos que cree que tuvo una vida. Que podría ser Y usted. que cualquiera de nosotros podría ser un cerebro Boltzmann. O sea, en cualquier momento usted podría nada más desaparecer y era un montón de átomos flotando en una galaxia. Es que de hecho, eso que decía usted, digamos, de la estadística fue Boltzmann el primero en notarlo, de que había cosas que podían pasar por pura estadística, y la gente no le creía, y de hecho al final el man se mató porque la gente no le creía. ¿Se mató? Sí. Sí, o sea, no son eso. El man es frustrado, En digamos. 1906. Usted también quiere recargar información, ¿no? Yo hice un repertorio de filosofía sobre los cerebros de Boltzmann, pero desde un punto de vista pragmático. Le hice 16 páginas y al final puse, pero no vale la pena discutir y todo lo que puse es. No es broma. ¿Para qué curso? Para introducción a la filosofía. ¿A la filosofía? Era un punto de vista pragmático, entonces nada más fue como al final no vale la pena. O sea, no me da nada ni me quita nada. No me da nada ni me quita nada. Bueno, Sí. Si uno tuviera un cerebro de Boltzmann, ni me importa, ¿verdad? Porque o sea, es innecesario y desaparece al instante. Por eso puso un 10. Profe, genio incomprendido.
Bien comprendido, exactamente. Todos los significados que había después de esa frase. Bueno, vamos a comenzar ahora con la siguiente sección del libro, que es hacer mecánica lagrangiana, pero en variedades diferenciales. Me quedan 4 minutos, así que nada más voy a decir algo muy rápido. O sea, nada más voy a explicar rápidamente qué es lo que qué es lo que queremos estudiar. Queremos estudiar variedades. Entonces, básicamente usted tiene una región que no necesariamente es Rn, o sea, ya no es Rn, esto no es Rn. ¿Okay? Pero usted tiene una familia de partículas que están moviendo por ahí. ¿Verdad? Ahí hacen cosas. De hecho, o sea, según la relatividad, nuestro universo es algo así. Es algo que es curvo, no es Rn, usted no puede sumar ahí, y tiene como partículas que se están moviendo. ¿Verdad? Lo que queremos hacer es agarrar todo lo que hemos hecho hasta ahora y traducirlo a este caso, o más bien, ver cómo se adapta a este escenario, ¿verdad? Si usted tiene una esfera, por ejemplo, ¿cómo hace usted para escribir una ecuación diferencial en una esfera? La respuesta corta es no puede. La respuesta un poquito más elaborada es sí, pero necesita coordenadas. Entonces, básicamente, lo que vamos a hacer es darnos cuenta o tratar de estudiar objetos donde para estudiarlo necesitamos un concepto de coordenadas locales, ¿verdad? Entonces, una variedad diferencial, que de hecho creo que Ronald habló de eso hoy, variedad diferencial, a grosso modo, es un lugar donde podemos tener coordenadas locales. ¿Okay? El punto, y por eso es que he sido tan majadero con la palabra canónica a lo largo de este curso, el punto es que esas coordenadas no son canónicas. Usted siempre tiene que tener en mente que las coordenadas en su variedad diferencial van a depender de cómo usted se sintió en el día. ¿Okay? No hay una forma unívoca de darle coordenadas a un objeto geométrico. Y bueno, con eso terminamos hoy. La próxima vez vamos a tratar de entender, bueno, qué significan entonces las coordenadas de velocidad, qué significa momento, dónde se entienden ese tipo de cosas. Así que los esperamos a la misma hora y por ahí se pasa, ¿verdad? Bueno, ya lo vamos a verificar.